¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, un programa imperdible. En el día de hoy ya está con nosotros el diputado nacional Daniel Filmus. También va a estar el economista referente del Grupo Callao, Matías Culfas. Y por supuesto, a quienes también anunciábamos por las redes sociales, el diputado nacional Marco Labaña con nosotros para hablar de todos los temas que tienen que ver con la actualidad, de la economía, de la política y también de la delicada situación de la justicia en la República Argentina. Brevemente este comentario de arranque a propósito de lo que ha sido en el día de hoy la información que viene del Fondo Monetario Internacional. Y usted seguramente la ha repasado a lo largo de la jornada. El Fondo Monetario lo que hace, básicamente, lo vamos a ir analizando en detalle a lo largo del programa, es modificar, yo diría, y marcar un deterioro en algunas de las cuentas más importantes de la economía argentina, en los parámetros que se toman habitualmente para saber cómo está nuestra economía. Hay proyecciones a la baja, por ejemplo, la del crecimiento económico. También hay proyecciones que hablan de un desempleo que se va a sostener en los 2 dígitos prácticamente hasta el año 2022, 2023. Hay además, sin ninguna duda, algún tipo de pronóstico reservado a propósito de la capacidad de la Argentina para sostener lo que se supone que son las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Macri, bueno, y muchas otras cuestiones que vamos a ir analizando, no solamente que tienen que ver con el crecimiento de este año, sino también con las proyecciones a partir del año próximo. Lo que quiero plantearles son 3 ideas muy breves para sumar a la lectura que hacemos permanentemente de la relación y de la intervención que tiene el Fondo Monetario en la economía argentina. La primera es un elemento de contradicción. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy el Fondo Monetario nos ofrece una ventana donde lo que se puede marcar es que lentamente, y a partir de lo que es una nueva revisión, lo que dice el fondo es, miren, la economía no solo no está bien, sino que empeora, por lo menos para nosotros y en nuestras proyecciones. No lo dicen de esta manera, lo dicen con los números, pero en definitiva ese es el mensaje. La economía argentina está empeorando o va a empeorar en función de lo que son nuestras proyecciones. En segunda instancia, el fondo autoriza en el mismo momento un desembolso de 5.400 millones de dólares y prácticamente ya tenemos casi, con el próximo desembolso que va a ser a fin de año, el 87% del préstamo tomado con la entidad que conduce David Lipton interinamente y prácticamente cerrada la negociación en tanto y en cuanto ese dinero va a terminar llegando a la República Argentina. ¿Por qué le marco la contradicción? Porque uno podría pensar que si el programa del fondo, desde el momento en que fue tomado por la Argentina hasta ahora, lo que ha generado es un resultado económico peor, es decir, que se toman los dólares pero la economía está peor, y las proyecciones que se abren son también peores, no tiene ningún sentido que el propio fondo autorice un desembolso sin pedir algún tipo de modificación, si no está avalando con sus dólares el empeoramiento de la economía argentina. Este es el primer elemento que quiero marcarlo, lo vamos a estar analizando a lo largo del programa. El segundo es una cuestión central. Fíjese si el Fondo Monetario no está haciendo, en todo caso, todo el esfuerzo del mundo para marcar una continuidad, para marcar lo que es una política permanente de asistencia a la Argentina, en tanto y en cuanto la Argentina le pide cosas al fondo y el fondo se le autoriza. Por ejemplo, lo que compartíamos recién, hace apenas algunos días el equipo del Banco Central le pidió al Fondo Monetario que le autorice hacer mayor volumen de contratos de dólar futuro, porque ya el gobierno argentino había asumido dólares futuros por encima de lo que el propio fondo le había marcado como límite. Y automáticamente en el día de hoy el propio Fondo Monetario lo autoriza al gobierno argentino a hacerlo y así muchísimas otras cuestiones. Entonces la pregunta acá es, ¿qué busca el fondo con su continuidad? ¿Por qué el Fondo Monetario pone todo el empeño del mundo en no suspender los desembolsos que le hace a la Argentina? ¿Y por qué se pone todo su empeño en que no se detecte que la consecuencia básica de las propias acciones que propuso hace ya un año en la Argentina son que se ha generado un deterioro de la economía? ¿Por qué? Uno podría preguntarse y la respuesta debería ser porque un rechazo a las políticas del fondo automáticamente lo tendrían que poner al Fondo Monetario
en una situación de plantear que la Argentina tiene que hacer cambios en términos económicos y por ende podría suspender esos desembolsos. Entonces la premisa del fondo, fíjese que es siempre hacer el desembolso y para eso termina tergiversando todo lo que son los elementos que recorren a bueno, lo que es en definitiva la negociación que lleva la Argentina con el organismo. Por último, pero no menos importante, quizás lo más importante de todo, habrá que plantearse si no hay un riesgo moral en la forma en la cual procede el Fondo Monetario y el gobierno argentino prácticamente con el manejo del dólar. El riesgo moral, usted recuerda lo que es cuando una de las partes toma un exceso de riesgo solamente porque las consecuencias de ese riesgo adicional que está tomando no las va a pagar la persona, la entidad, el organismo que lo está haciendo, sino que las consecuencias las paga un tercero. Soy más riesgoso, asumo un mayor riesgo porque total las consecuencias de ese riesgo indirectamente las termina pagando un tercero. El Fondo Monetario está asumiendo un riesgo enorme porque le está dando a la Argentina prácticamente la totalidad del desembolso del préstamo, está dejando al próximo gobierno prácticamente sin asistencia de dólares y así todo lo hace, uno intuye, porque las consecuencias, ¿quién las va a pagar? Las va a pagar otro, ni más ni menos que eso. Acompáñeme porque ya está con nosotros el diputado nacional Daniel Filmus. ¿Cómo le va, Filmus? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un día con mucha información. La verdad que el tema económico se impone en gran medida. También hay otras cuestiones, pero digo, a ver, una mirada de lo que está pasando con el Fondo Monetario. Se autorizó nuevamente un desembolso de 5.400 millones. Bueno, dos cuestiones. La primera tiene que ver con esto que hemos leído hoy y que vos decías recién. No solo que se autorizó, es decir, que si antes criticábamos que había aportantes truchos, ahora está claro quién es el aportante de la campaña de Cambiemos. Hay un solo aportante y es el Fondo Monetario Internacional y lo vamos a pagar entre todos. Así que la estafa es total. Esto que decís vos respecto de lo moral y ético es tremendo, porque el fondo le está dando al gobierno, sabiendo hoy mismo que las perspectivas para el año próximo van a ser mucho peores, vamos a estar en peores condiciones para pagar, eso quiere decir, pero se lo está dando igual por la continuidad política, privilegia la continuidad política de este gobierno, porque lo que quiere es una Argentina desindustrializada. En el fondo, valga redundancia, lo que quiere es cambiar el modelo de país, no un país industrial, lo mismo está discutiendo en Brasil, un país que al otro día de las elecciones, tal como promete Macri, haga una reforma de la cuestión previsional, que haga una reforma laboral, y que Argentina deje de ser para siempre, algo que era lo que se había propuesto la dictadura del 76. La dictadura del 76 decía para eliminar al peronismo hay que eliminar la clase obrera, para eliminar la clase obrera hay que eliminar a los trabajadores y las industrias. Bueno, ese fue el objetivo, terminamos la dictadura con la mitad de trabajadores con la que habíamos empezado, y este es el objetivo estructural, cambiar estructuralmente nuestro país, hacer un país solamente primario, porque realmente es lo que le preocupa. Pero lo segundo que quiero decir, porque uno lee toda esta información, escucha toda esta información y dice, suba quien suba, no va a haber ninguna alternativa. Uno le sale, bueno, ya no se están hipotecando para siempre, y yo quiero decir que no. La verdad que mientras que escuchaba a vos, y me amargaba bastante, como todos los argentinos y argentinas que te deben escuchar o que deben leer estas noticias, que realmente les parece que es imposible salir. Bueno, yo fui ministro en el 2003 y lo hice con Néstor Kirchner y con Alberto Fernández. Estaba viendo en el programa de recién la última publicidad, la de Alberto, que plantea, bueno, nosotros somos los que sacamos al país de la crisis del 2003. Y hice la siguiente relación. Vamos a sacar al país de la crisis ahora nuevamente, pero no porque vamos a hacer lo que hicimos en el 2003, sino porque vamos a hacer como hicimos en el 2003. En el 2003 Néstor encontró respuestas originales a un problema original que tenía la Argentina. Nadie esperaba que hiciese lo que tendría. Exactamente. Entonces lo que tiene la capacidad del Movimiento Nacional y Popular, el peronismo, esta fuerza de todos los que se oponen a este gobierno, lo que tiene como característica es que es capaz de encontrar soluciones originales distintas ante problemas gravísimos. Y lo decía Néstor en aquel momento, yo creo que es para reiterar ahora, los muertos no pagan deuda. Entonces va a haber que tener en cuenta esta deuda, sin lugar a duda, pero también va a haber que tener en cuenta que el que dirige, el que conduce el Estado, y en este caso Alberto y Cristina, van a tener como camino principal cómo industrializar el país, cómo todo el mundo va a tener trabajo, cómo reformular un modelo productivo que nos quedó inconcluso. Sí. Me interesa mucho su análisis de lo que está pasando con la justicia. En las últimas horas
El titular de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari, trazó, creo yo, un alarmante escenario para la justicia, por lo menos para una parte de la justicia. Uno intuye que habla de algunas causas en particular. Lo invito a compartirlo y hacemos el análisis, ¿les parece? Bueno. Lo vemos. Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Estoy hablando de causas armadas artificialmente. Estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante. Bueno, preocupante es lo que describe de Lázari. Sí, ¿no? y hay una preocupación más que hoy tiene que ver con la respuesta de Vidal. Lo que uno no deja de asombrarse, que aquellos que dijeron que venían a defender la República son los que avasallan con sus declaraciones políticas y su presión el Poder Judicial desde el Ejecutivo. Yo creo, así como no funciona el Legislativo, yo soy diputado y la verdad que me siento que no estoy trabajando. Por supuesto las comisiones se reúnen, pero nosotros tuvimos el año pasado 2 sesiones ordinarias y este año, en lo que va de año, tuvimos una sesión ordinaria. Los que nos miran, hay que decirle, a la Argentina no hay poder legislativo, no existe poder legislativo y lo que vemos en este caso es cómo el Poder Ejecutivo presiona al Poder Judicial. Y esto es síntoma de fin de época, ¿no? Que un presidente de la Corte se anime a decir esto, también a decir esto no va más. Y también piensa que está en condiciones de decirlo hoy, probablemente por la debilidad del gobierno y porque es un gobierno que va a perder las elecciones. Entonces, me parece que está, por supuesto lo de Ramos Padilla tiene muchísima importancia porque es el que puso negro sobre el banco lo que está pasando. Pero recordemos que lo primero que respondió, una cosa de locos totalmente, fue el presidente pidiéndole juicio político a la destitución a Ramos Padilla. Entonces lo que tenemos es, hoy si tuviera que volver a hablar hoy el presidente de la Corte, bueno, hoy lo hizo y dio casos concretos, porque lo forzaron a dar casos concretos, dio casos concretos. Sí, habló del fiscal Bidone, en el marco de la causa D'Alessio, del juez Carzoglio, ¿no? Que recibió en la casa Moyano por parte de agentes de la AFI, que se suponía que tenía que llevar adelante una detención de Pablo y de Hugo Moyano. Esos son 2 de los casos que uno sabe. Y bueno, por supuesto, lo que pasa con el fiscal Carlos Stornelli. Y es interesante esto, porque vos fíjate que el gobierno quiere no hablar de la economía y hace del tema institucional. Hay peligro de autoritarismo. No hay autoritarismo mayor que el que tenemos hoy. Digo, yo no recuerdo que en los 12 años de gobierno kirchnerista hubiera este avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Entonces, quieren derivar el tema de la economía porque es insostenible la situación cotidiana de los argentinos y argentinas al tema institucional. Pero la verdad que está mucho más flojo de papeles, inclusive en el tema institucional. Un presidente que empezó tratando de cambiar miembros de la Corte Suprema por decreto, ¿sí? Y que están tan involucrados en todos los casos judiciales que estamos mirando ahora, que realmente, aparte que se burló totalmente de los otros poderes. Por ejemplo, los que van a votar, ¿se acuerdan de que este presidente es el que, una vez que se votó el blanqueo, y algunas fuerzas de la oposición lo votaron el blanqueo, acompañaron al oficialismo, ¿cuál fue la condición? Que los familiares no puedan blanquear, al otro día hizo un decreto para que blanquee. Realmente, insisto, quiere derivar lo económico para discutir lo institucional, pero lo institucional realmente ha sido un gobierno deplorable. Una pregunta que quiero hacerle es, el fiscal Carlos Stornelli pidió hoy a la Corte Suprema que intervenga y anule lo que fue declarado en su momento su estado de rebeldía. Pasaron más de 100 días y el fiscal obviamente no se presentó. Digo obviamente porque no hay novedades con respecto a ese tema. De hecho, esta intervención, o este pedido de intervención, hace pensar que se tiene que presentar el día jueves. Me parece que probablemente no se presente. Digo, ¿algún concepto sobre este? Bueno, la vergüenza mayor. Digo, estamos hablando, agregándole nuevos elementos a una cuestión donde para quién trabajaba Stornelli, ¿no? Si no es para el juez, ¿no? Digo, Stornelli y Bonadío, en este sentido, todo lo que vemos va en la misma dirección. Así que está claro
esto está siendo utilizado, como en otros países de América Latina. Acaba de haber una reunión muy importante en México de líderes de América Latina planteando este tema como el tema central, ¿no? Y creando una comisión para estudiar estos temas, porque no es distinto a lo que pasa en Brasil. Bueno, lo que acaba de pasar con Moro en Brasil realmente es casi desopilante, si no fuera porque Lula sigue preso. Entonces creo que esta cuestión de la persecución, de la utilización del Poder Judicial para la persecución política, que Néstor Nelly tiene su máximo exponente junto con Bonadío, me parece que son claves. Ahora, insisto, me parece que estamos ante una definición que es enorme, que es la de agosto y la de octubre, y que esta definición tiene que apostar por cambiar estas cosas que estamos viendo, pero no solo a partir de que analicemos lo malo que están haciendo ellos, sino de las propuestas concretas que tenemos para adelante. Yo creo que una de las trampas puede ser quedarnos o en repetir lo que hicimos entre el 2003 y el 2015, o en criticar a este gobierno. Me parece que se va a votar en dirección a la fuerza política que tenga mejores condiciones para resolver los problemas que hoy vivimos los argentinos y las argentinas. Por eso te decía al principio, estoy seguro que estamos en condiciones de avanzar con la construcción de un modelo de país que realmente pueda distribuir mucho mejor la riqueza y que garantice el crecimiento para adelante. Diputado Filmus, muchas gracias. No, gracias por la invitación. La economía se juega también durante este año, la situación es realmente muy compleja. El gobierno ya avisó que va a impulsar lo que es la reforma laboral. Tenemos el siguiente informe. Está claro que el gobierno eligió como enemigo el sindicalismo. Lo vimos con Macri contra Moyano. El señor Moyano, cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Lo que está pasando con Mercado Libre y la Cámara contra el sindicato de los bancarios. Este hombre es otro prepotente, Palazzo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente. El gobierno va a estar apoyando esos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros lo pueden llegar a tener. Vos dijiste en las últimas horas que los empleados de los bancos online tienen que pertenecer a bancarios y no pertenecen. Sí, que vamos a reclamar el encuadre sindical de esos trabajadores para que cobren y tengan los derechos de un trabajador bancario, porque son entidades que están funcionando como una entidad financiera porque venden productos financieros. Te abren una cuenta, te dan un préstamo, te lo dan financiado, te cobran una tasa de interés. Es un banco. Concretamente, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, tuiteó, acá repasando la lista de nuestros nuevos amigos 2019, pareciera que solo falta la Conmebol y están todos. ¿Qué país puso? Estamos demasiado paranoicos con que todos nos vamos a quedar sin trabajo. Primero que no estoy tan preocupado por eso. Eventualmente, si eso llegase a suceder, tampoco sería tan dramático. Un periodista de mucha trayectoria, que se llama Daniel Muchnik, que habló sobre el caso de ustedes y el reclamo de ustedes. Realmente no cambia esta actitud de algunos sindicalistas, ¿no? Sí. Ser un matón. Sí, pero ¿no? Hay que acabar con esto, ¿no? En Estados Unidos se acabó con Hoffa matándolo. Claro. Yo no estoy proponiendo matarlo a Palazzo, pero de alguna manera hay que poner límites legales. Eso es violencia, claramente. Lo que no me genera ni el periodista, ni el que lo mandó al periodista, ni las declaraciones de los troles VIP es miedo. Ya están anunciando desde el gobierno que después de las elecciones se viene la reforma laboral en la República Argentina. Claramente este es un programa de reformas que nosotros tenemos que llevar adelante en materia de modernización laboral. Tenemos que hacerlo, como decíamos en la reunión con muchos empresarios, el propio presidente, ayer. Tenemos que empezar a avanzar para poder estar y tener una economía mucho más competitiva. Yo creo que lo que tenemos que hacer, primero, agilizar el tema de tomar gente. Es decir, que uno tome más gente con facilidad. Y una de las formas de tomar más gente es saber que si esa persona después hay que reemplazarla por otra, porque es así, es fácil también poder reemplazarla. Usted dice que sea más fácil despedir y contratar gente. Sí, que haya mayor flexibilización. Usted lo que dice es que quisiera despedir sin causa ni motivo a empleados en toda la industria. Totalmente. En la industria y en el comercio. Las medidas a tomar son lógicas para hacer, ¿no? Las reformas laborales, reducción impositiva y baja del gasto a través de reformas que son dolorosas. Todo camino de transición y crecimiento en países como el nuestro es doloroso. Y la sociedad lo tiene que asumir. Duponde en Wall Street, ¿qué es lo que dijo en las reuniones con inversores? Dijo, bueno, es muy factible que Macri gane en octubre esto. Si esto ocurre, se va a aprobar la reforma laboral entre octubre y diciembre.
Bueno, varios elementos, ¿no? En el informe, algunas cuestiones que obviamente hay que hacer alguna aclaración. La reforma laboral por un lado, la polarización del gobierno con los sindicatos, pero con algunos referentes sindicales por otro. Mucho para hablar con Matías Culfas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, economista, ha sido subsecretario PYME, director del Banco Nación, gerente general del Banco Central y es un referente económico del Grupo Callao, que es el grupo, uno podría decir, más cercano y que fundó Alberto Fernández. Así es. Bueno, a ver, retomamos un poco el tema de la reforma laboral que se ha planteado. Muchas veces se dice, bueno, el Fondo Monetario va a buscar que la Argentina lleve a cabo una reforma laboral. ¿Es necesaria? ¿Hay que hacerla? Mira, como suele ocurrir con estas cosas, se pone el carro delante de los caballos, ¿no? Es decir, por supuesto que siempre hay temas para discutir, ayornar, hay contratos laborales que por ahí necesitan algún reacomodamiento, hay actividades nuevas, hay economía de plataforma, hay cosas para ver. Ahora, pensar que este es el problema, que esto es lo que está inhibiendo el crecimiento económico o la posibilidad de crear empleo, me parece que es algo que desvía por completo el debate en Argentina. El problema de Argentina hoy es que tenemos un gobierno que ha elegido un camino totalmente equivocado, que nos ha llevado a perder 140.000 empleos en la industria. Un gobierno que dijo que iba a promover el emprendedorismo. ¿Te acuerdas cuando decía, no, tenemos que facilitar que crean nuevas empresas? 20.000 empresas menos en estos años de Mauricio Macri en el gobierno, cierres de industrias emblemáticas, ¿no? Yo me contaba mi hija de 11, dice, papá, cerró la fábrica de mielcitas, esa que vos comías cuando eras chico y que a mí me gustó. Bueno, y de estos decenas de ejemplos todos los días. Ahora, me dicen que esto se soluciona con una reforma laboral, una reforma previsional, diciendo vamos a aumentar la edad jubilatoria, con lo cual la idea que tiene esta gente es que se quede más tiempo la gente en el mercado de trabajo, con lo cual los jóvenes, que hoy tienen el doble de desempleo, ¿no? La tasa de desempleo es el doble en los jóvenes que en los adultos maduros. Bueno, dice, realmente esto lo que habla es de una total confusión respecto a cómo encarar el problema económico en Argentina. Yo creo que tenemos que modificar el eje de la discusión. El eje de la discusión no es que la rigidez en el mercado laboral, que creo que es un tema para discutir, no creo que sea tan así como se plantea, sea lo que esté inhibiendo crear empleo. ¿Y qué es lo que está afectando la economía? Bueno, obviamente hay muchos elementos, pero digo, lo básico es por qué no se genera trabajo, por qué no se genera empleo, o si se genera, no se generan los sectores que tradicionalmente la Argentina ha sido quizás fuerte en términos económicos, la industria, el comercio, digo, ¿por qué está pasando eso? Mira, el balance de empleo en el gobierno de Macri es prácticamente nulo, es decir, digamos, no es que se destruyó empleo en la industria, pero se creó tanto empleo en otras actividades económicas que se compensó, ¿no? La verdad es que el resultado es muy malo, incluso las economías regionales, uno mira las provincias argentinas, sobre 24, solamente 3 tuvieron crecimiento del empleo. Es decir, que lo que vemos es que es un fenómeno generalizado y todas las promesas planteadas por Macri no se cumplieron. ¿Por qué? Bueno, porque hay un modelo económico que ha priorizado la renta financiera, porque ha generado muy pocos estímulos para la inversión productiva. Cuando uno mira el mapa de ganadores en Argentina, está acotado a 3, 4 sectores o empresas. Es decir, uno mira y dice, bueno, ¿a quién le fue bien en Argentina? Las empresas de energía, los peajes. El campo te diría hasta ahí. Yo no creo que el campo de manera generalizada le haya ido bien, ¿no? Han aumentado la cosecha, pero digamos a nivel rentabilidad están ahí, están medio empatados, y no mucho más, la renta financiera. Miramos, cuando me dicen este es un gobierno de ricos, yo lo discuto mucho. Es un gobierno que en todo caso favoreció a unos pocos sectores. Hay empresas grandes de primer nivel que tienen pérdidas, las pymes, ni te cuento, hay pérdidas masivas, los trabajadores han perdido un 16% del salario, es decir, la inflación subió tanto por encima del salario que el poder de compra de un asalariado hoy es 16% más bajo de cuando arrancó Macri, los jubilados han perdido, digo, es un desastre generalizado, y lo más grave para mí es que el gobierno encima dice, Macri dice, es por acá, está siendo un poco más honesto que en 2015 ahora, no está diciendo, miren, si ustedes votan al gobierno, lo que viene es más de lo mismo, con lo cual realmente me parece que esto obliga a una reflexión sobre lo que se viene para adelante. ¿Y cuáles serían las primeras medidas que podría tomar un nuevo gobierno al frente si se encuentra con esta situación? Que obviamente, digo, puede ser esto, puede ser algo un poco peor, ¿no? Iba a decir, bueno, algo realmente mucho más dramático. Espero que no lo sea. Pero el propio Fondo Monetario, después vamos a estar compartiendo el detalle, está marcando que hay un deterioro de las proyecciones de la economía argentina. Digo, ¿cuáles son las primeras medidas que uno podría tomar?
Mira, nosotros vamos a cambiar por completo el eje de la política económica. Vamos a priorizar el crecimiento económico. Pensamos que el ajuste fiscal, tal como está planteado, solo ahoga la economía y genera más problemas. Lo primero que va a hacer Alberto Fernández cuando sea presidente es convocar un gran acuerdo económico y social que permita empezar a bajar la inflación en serio y también discutir ahí salarios, precios y también el crecimiento de la economía. Creo que la gran novedad del gobierno de Alberto va a ser un verdadero plan de desarrollo económico y social. Vamos a poner en valor Vaca Muerta en serio, vamos a hacer un esfuerzo muy grande para duplicar las exportaciones de la Argentina con Vaca Muerta y otros sectores. Esto va a generar un piso de 500.000 empleos nuevos, que es una cadena productiva que arranca en Neuquén, pero termina aquí en Buenos Aires, San Martín, Rosario. Vamos a trabajar en todas las cadenas productivas para que las parejas, Armstrong, toda la cadena productiva de los recursos naturales se industrialice, es decir, que no sea esta idea de que hay o recursos naturales o campo o industria es una idea del pasado, no tiene nada que ver con Argentina, con los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Ahí me parece que va a haber un cambio muy importante que va a modificar el esquema de crecimiento y va a permitir que volvamos a tener una economía mucho más integrada y con posibilidades de integración social. Y el consumo, el mercado doméstico, hay muchísimas familias en Argentina que viven justamente del consumo, ¿no? De que haya algún tipo de política para incentivar eso. Digo, ¿eso va a generar también consumo? Bueno, sin duda, estamos hablando de una actividad económica que va a tener todo un desarrollo a nivel industrial. Esto va a generar, por supuesto, más empleo, mayores posibilidades de que se generen nuevos salarios y eso va a aumentar el consumo, ¿no? Y esto también implica modificar prioridades desde el punto de vista del sector público. Hace un rato miraba un poco los datos de lo que son las coberturas del PAMI respecto a los medicamentos y vemos que se ha reducido dramáticamente la cobertura de medicamentos para jubilados. Se está diciendo, bueno, solamente los jubilados que ganen menos de 17.000 pesos por mes pueden acceder a medicamentos gratuitos, como si 17.000 pesos por mes fuera una cifra realmente muy elevada. Y te decían, no, pasa que había jubilados que tenían un yate y pedían medicamentos gratis. Bueno, la verdad que cuando uno ve lo que ha sido la caída del consumo de medicamentos, los datos que hemos visto, ¿no? Leche, medicamentos, digamos. Pero a ver, jubilados que van con 5 recetas a la farmacia y 1.000 pesos. Y dicen, bueno, deme lo que me alcance. Con lo cual estamos poniendo en riesgo la salud de nuestros abuelos, nuestras personas mayores. Esto creo que es un tema que lo tenemos que modificar y desde el primer momento. Y digamos, el próximo gobierno se va a encontrar con limitaciones las limitaciones lógicas que está proponiendo el Fondo Monetario. Digo lógicas porque hoy vienen en el paquete cerrado, que es que va a haber que negociar con el fondo para que el propio Fondo Monetario permita algún tipo de reperfilamiento de la deuda que se tiene con el organismo o bueno, cambiar de programa, ir de un programa stand-by a otro distinto. ¿Ustedes están viendo que esa negociación se puede llevar a cabo sin que la gente, las familias sufran los recortes que están sufriendo ahora? Bueno, justamente eso es lo que le planteó Alberto Fernández en la reunión que tuvimos. Yo estuve presente con un representante del Fondo Monetario Internacional hace unos 15 días aproximadamente. Y justamente el planteo era modificar la secuencia. Nosotros, por supuesto, que queremos bajar la inflación, queremos llegar a un equilibrio fiscal sano. A la pregunta es cómo se logra eso. Porque en esta dinámica que ha entrado el gobierno, ¿no? Que es recorta la obra pública, recorta algunos gastos sensibles, lo que hace es que la economía se vaya achicando. Una economía que se achica cobra menos impuestos, con lo cual al final, en lugar de ajustar, de llegar a un equilibrio fiscal, nunca lo logra porque gasta menos, pero también recauda menos. Bueno, nosotros pensamos que hay que hacer al revés, que tenemos que empezar a crecer en serio, tenemos que modificar el programa fiscal, y una vez que crezcamos va a ser mucho más fácil realizar ese reacomodamiento. Lo que vamos a hacer es que los ingresos fiscales crezcan más rápido que los gastos, y así vamos a lograr un superávit fiscal de manera virtuosa, es decir, de una manera en que los argentinos van a tener empleo, el gasto público va a volver a tener un papel respecto a la obra pública que genera mucho impacto desde el punto de vista del empleo, de la producción, y esto es lo que va a permitir llegar a un equilibrio fiscal de manera virtuosa, no como tenemos en la actualidad, que el ajuste nunca alcanza los niveles necesarios para llegar al equilibrio. Matías Culfas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable, lo saludo y ya me voy con... Gracias, muy amable. Me voy con el diputado nacional Marco Lavagna, uno de los referentes del espacio. Señor, ¿cómo está? Todo bien, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a trabajar un poco en el plano político, ¿no? Hay obviamente una campaña por delante, se acercan las primarias.
hay distintas propuestas. La campaña o las campañas han polarizado bastante, o al menos da la sensación de que concentran en términos estratégicos esa polarización, y hay un espacio que se llama Consenso Federal que está ubicado, uno intuye, en el medio de esas propuestas. ¿Es así? A ver, no sé si es el medio, creo que es una forma distinta de hacer las cosas. Nosotros no creemos que la solución para Argentina sea volver para atrás ni resignarnos a la situación que tenemos hoy, ¿no? Optar entre en un voto anti algo, ¿no? O sos antimacrista o antikirchnerista. Digo, no votás o hay una sensación de que no se está ofreciendo para votar algo que sea distinto, un camino distinto. Bueno, eso es lo que nosotros queremos representar. Claramente hay todo un esfuerzo para que esta tercera vía no surja, porque molesta en términos de lo que es la estrategia, pero realmente creemos que es el camino que hay que tomar si uno quiere empezar a salir de una vez por todas, ¿no? No solo por una cuestión electoral, sino pensando lo que te viene el día después. Vos recién lo hablabas, tanto con Daniel como con Cuflas, digo, lo que viene para el día después, gane quien gane las elecciones, no importa, va a ser muy complicado. Es un desafío, ¿no? Va a ser un escenario complejo. El gobierno del presidente Macri, cuando asume con esa famosa pesada herencia. Digo, estos son datos concretos. El problema es que en 4 años lo que ha hecho es empeorar todos los indicadores. Con lo cual, al próximo presidente, de vuelta, sin importar quién sea, le va a dejar menos márgenes de maniobra que el que tenía él cuando asumió. Eso va a requerir una sintonía muy fina de cómo encarar los problemas, una claridad muy grande en cuáles son los objetivos. Y yo creo que si mantenemos esta discusión del blanco-negro o la pelea permanente, uno pierde de vista esto de cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las ideas de carácter político o económico que los distinguen a ustedes? En tanto y en cuanto, bueno, obviamente las del gobierno las sabemos, el presidente ha dicho vamos a seguir en esta línea, pero vamos a ir más rápido. ¿No? Por favor, no. Bueno, no, pero se ha confirmado y se supone que por lo menos ahora sí la propuesta o la agenda que propone el oficialismo, uno tiende a pensar que quizás están diciendo la verdad. Después hay un informe a propósito de eso que vamos a estar compartiendo, pero quizás el gobierno está planteando algo. Del lado del Frente de Todos también existe una gama de propuestas, recién compartíamos algunas, y está bastante en claro, ¿no? Que se va a poner el foco en la industrialización. Digo, hay algunas ideas que se diferencian de las del gobierno. A ver, ¿qué propone Lavagna? Yo voy a separar de lo que es la frase más general, más marketing, si querés, porque yo voy a conseguir. Es más, si vos ponés a los 3 candidatos principales, los 3 te van a decir queremos que la economía crezca. Digo, sería muy lógico decir algo lo contrario. Es una especie de axioma, digamos. Claro, digo, queremos que desaparezca la pobreza, queremos que baje la inflación, son cosas obvias. El tema es si uno realmente tiene la capacidad de hacerlo. El gobierno anterior y el gobierno actual han demostrado que esto no lo han podido hacer. 2 gobiernos distintos con políticas muy distintas. Y en los últimos 8 años lo que ha pasado en Argentina es que tenemos recesión, pérdida de puestos de trabajo, aumento del nivel de pobreza, una inflación de las más altas del mundo. O sea, estamos tomando desde el 2011, 2012 en adelante. Los últimos 8 años, que son 2 gobiernos distintos, ¿no? Uno con políticas más, llamadas populistas, si querés, para usar las frases que se usan, otro más liberales. Digo, los resultados son igual de malos. Entonces, el problema que creo que hay... Bueno, pero hubo un empeoramiento, es decir, hay niveles de pobreza e indigencia que son mayores de los que se tenían hace fines del 2015. Y el tema inflacionario, en vez de solucionar un problema que ya venía muy grande, lo empeoró. El gobierno anterior deja una inflación promedio de 25-30, claro. Y el gobierno actual va a dejar entre 35 y 40. Este año va a terminar la inflación en 40. Digo, pero ambas políticas, en definitiva, eran equivocadas. Entonces, y el de vuelta, el discurso, todos decían queremos crecer, queremos bajar la inflación. Yo creo que Argentina va a tener que afrontar una renegociación con el Fondo Monetario que va a ser seguramente fuerte. El Fondo Monetario tenemos que saber que lo vamos a tener por lo menos en los próximos 2 gobiernos. De vuelta, no importa el signo político, va a estar. La clave es cómo te sentás y negociar, cuáles son las prioridades. Si seguís en un esquema como el que está planteando actualmente, de ajuste, o empezás a poner prioridades distintas. Si se quiere, parecido a lo que hizo Argentina en el 2002-2003, lo que hizo Portugal recientemente con el acuerdo con el fondo, y no lo que hizo Grecia, que
hizo ajustes de ajustes y tardó 10 años recién en salir. Siguió la receta del Fondo Monetario. La receta del fondo. Entonces, se puede negociar con el fondo, decís vos. Desde ya. La clave es si uno tiene qué convicciones tenés y cómo te vas a defender de eso. Tenés que liberar los vencimientos de los próximos 4 años para darle a todo el gobierno próximo, aunque sea un gobierno de transición que permita ordenar la economía. Para eso le sacás las tensiones de afuera. Vas a tener que hacer algo inmediatamente con toda la bola de las LELIC, las LETES que el gobierno va generando, que tenés las tasas de interés en niveles estratosféricos que te hace imposible cualquier tipo de actividad productiva, de generar puesto de trabajo. Vas a tener que encarar una agenda institucional muy grande. Argentina, si no encara un fortalecimiento de sus instituciones, va a ser difícil que encare el resto de los temas, que los solucione. Diría que es casi una condición necesaria, no suficiente. ¿Y a qué te estás refiriendo cuando hablas de Mira, desde la correcta división de poderes hasta la transparencia, hasta una negociación, si querés, para decirlo de alguna manera, con la justicia, para ver cómo empezás a encarar algunas reformas económicas y después no tengas problemas en la justicia. Vas a tener que afrontar un tema que todavía a los argentinos le pega mucho, que es todo lo que tenga que ver con la transparencia, los gobiernos abiertos, que este gobierno vino con mucho de eso y al final se hizo poco o no termina de resultar. Pero de vuelta, esas son cosas que son condiciones necesarias, no suficientes. Y digamos como, a ver, hay una lectura que se hace habitualmente, o que yo por lo menos he escuchado bastante, que es que Roberto Labaña en su momento pudo hacer las reformas que planteó porque tenía una espalda política donde estaba Néstor Kirchner. Entonces Néstor Kirchner, de alguna manera, acompañaba las propuestas de Roberto Labaña. A ver, sí, desde ya que lo político en la salida de la crisis fue muy importante, pero acordémonos que la salida de la crisis empezó en el 2002 con Duhalde. Después desde ya continuaron con Kirchner, donde se trabajó muy bien, por lo menos hasta el 2005, que mi padre estuvo al frente del ministerio. Él siempre lo ha dicho, su relación con Kirchner ha sido siempre muy correcta, muy buena. Llegó un punto donde el presidente en ese momento le dijo quiero hacer cambios, y creo que a partir de ahí, particularmente más notorio a partir del 2007, el gobierno empieza a perder el rumbo y empieza a acumular errores. Y más allá de la acumulación de errores, algo que es que para mí es muy grave, es la pérdida de oportunidad que tuvo. Tuvimos por algo que no tiene nada que ver con Argentina, como fue el crecimiento fenomenal de los precios de los commodities, que Argentina los despilfarró. En vez de haber aplicado un fondo anticíclico para cuidar las metas fiscales, en vez de haber incentivado mucho más las inversiones, en vez de haberse posicionado como un actor central en el mundo. Bueno, después en el 2008 llegó la crisis subprime, ¿no? Cambió bastante todo. Sí, pero fíjate que a Argentina le pegó más fuerte que a otros países que no estaban en el medio de la crisis, ¿no? Y eso tiene que ver por las fragilidades que iba acumulando. No por nada después terminás en un cepo, no por nada terminás con todo tipo de herramientas que te impedían sacar dólares, que algunas cosas, vos podés decir, algunos controles pueden ser buenos, pero después tenías que exportar aceite de oliva para poder importar un insumo básico para la producción. O sea, costaba sostener la balanza de pagos en algún momento. Tenías un problema muy serio. Por eso te digo, dos políticas distintas, las dos han fracasado. Y hoy el próximo gobierno va a tener que enfrentar una situación difícil. Diputado Marco Labaña, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablábamos de credibilidad, hablábamos también del presidente de la Nación, referente del gobierno nacional. ¿Usted le cree al presidente? Lautaro Maisli, nuestro colega, se hizo la siguiente pregunta. El presidente Mauricio Macri lleva varias promesas incumplidas y vinimos hasta el barrio del Congreso para ver qué piensan los vecinos. ¿Creyó en el presidente Mauricio Macri en la campaña? Jamás, nunca, no creí. Sabía lo que era y lo que venía a ser. ¿Sí creí? Nunca, jamás. Yo no lo quise a Macri nunca. Jamás de los jamás. Nada de lo que dijo. No. No, realmente no creí, nunca le creí. ¿Cuál de todas las promesas incumplidas es la que más le molestó? Es que no cumplió ninguna. O sea que todas. Todas. Definitivamente, es un mentiroso. Y en realidad no cumplió nada, o sea que me molesta todo. Principalmente la del jubilado. Un país que no respeta a sus abuelos, no respeta su historia, no respeta sus raíces. Yo como jubilado, mirá, me quedé sin bonificación de los remedios, me sacaron miserables 300 pesos que nos devolvían del IVA.
el trabajo. Para la pobreza. Iba a terminar con la pobreza cero. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Prometió pobreza cero y hay cada vez más desocupación. Bueno, ya está con nosotros Santiago Fraschina, economista, profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda y muchísimos temas para hablar con Santiago. Buenas noches. ¿Cómo te va, Julián? Bueno, gracias por estar con nosotros. Recién conversábamos, mientras estaba el informe, vos me decías, hay varias cuestiones que hay que analizar. Hoy el dólar recuperó parte de lo que había perdido en las últimas 2 semanas. Está atado, obviamente, a la cuestión de la negociación con el Fondo Monetario, pero digo, ¿por qué el dólar empezó a subir a partir del día de hoy cuando venía relativamente tranquilo? Bueno, eso que vos decías, también que hablábamos ahí, mientras pasaban el informe, el tema de los plazos fijos que vencen después de las PASO, entonces supuestamente eso generó cierta incertidumbre y también debe estar también... Liberó pesos, digamos, en el mercado. Exactamente, y también... Hoy estaba la negociación y el informe del Fondo Monetario Internacional, así que eso... ¿Eso hizo ruido, te parece? Habrá generado algún ruido, pero me parece que está claro el rol que está cumpliendo el Fondo Monetario Internacional, un rol muy fuerte en financiar la campaña de este gobierno. Me parece que es escandaloso lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, inclusive violando todos los estatutos del FMI. Tenemos presente que el Fondo Monetario Internacional tuvo 2 planes estructurales en América Latina y en la Argentina en particular, fuertes. El primero fue en la década del 80, que fue los planes de ajuste estructural, que lo terminó aplicando Alfonsín con su RUIL, y que terminaron en la crisis hiperinflacionaria del 89, en ese momento la peor crisis de nuestra historia, y que nos llevaron a un círculo vicioso que ahora se está replicando, que es ajuste, caída de la actividad económica, caída de la recaudación. Entonces, ¿qué te reclamaba el Fondo Monetario Internacional? Más ajuste para cerrar el déficit fiscal. Eso te llevó en el 88 a defaultear la deuda y en el 89 a la crisis hiperinflacionaria. ¿Cuál fue el diagnóstico del Fondo Monetario Internacional? Que con el ajuste no alcanzaba y entonces había que agregarle políticas de transformaciones estructurales. Y eso fue el famoso consenso de Washington, que implicaba, además del ajuste, agregar privatizaciones, desregulación de los mercados, apertura comercial, trato igualitario a las inversiones extranjeras con respecto a la inversión nacional. Y eso se aplicó en la década del 90, principalmente Menem, pero también de la Rúa. ¿Y cómo terminó el segundo gran programa en América Latina, en la Argentina en particular, en la crisis del 2001 y de vuelta defaulteando la deuda? Con lo cual, los 2 programas más importantes que aplicó en la Argentina el Fondo Monetario Internacional terminaron en las 2 peores crisis de nuestra historia, que fue la crisis del 89 y la crisis del 2001. Con lo cual, digo, el Fondo Monetario Internacional ya ha fracasado rotundamente en la Argentina y vuelve a cometer los mismos errores. ¿Estamos camino a un nuevo fracaso? Ya está el fracaso porque, digo, la actividad económica se está desplomando, el FMI siempre infla los números de las proyecciones y después cuando vuelve a renegociar y volvemos a tener un acuerdo, baja todos esos números porque obviamente el Fondo Monetario Internacional no puede quedar mal en el tema de las proyecciones, pero siempre infla los números para decir que el programa del FMI y del gobierno van a ser un éxito y después, como obviamente la realidad le demuestra que es un fracaso, terminan tirando los números para abajo. Pero claramente, vos lo explicabas muy bien también, el famoso superávit primario que dice el gobierno que lo vende tiene que ver también con las privatizaciones de centrales térmicas. A ver si podemos ver, porque tenemos ahí la información vinculada a cómo el gobierno logró en el semestre tener un poquito de superávit. Significa que se quedó con recursos entre los ingresos y los egresos, los gastos en general, pero haciendo uso de los dólares. Ahí tienen ustedes, ¿no? Estos son los recursos en junio que utilizó por afuera de los tradicionales. La venta de una central térmica Ensenada Barragán, la venta de otra central térmica Brigadier López, la concesión Aguada del Chañar, que es un bloque, una formación de Vaca Muerta, la única que tenía el Estado neuquino, y después una transferencia del FGS. Bueno, así logró llegar al superávit. Me decía Santiago. Bueno, pero fíjate, él logra el superávit primario a partir de privatizaciones y de empezar a quemar el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, con lo cual demuestra el fracaso. Ni siquiera el déficit primario puede cumplir el gobierno con las recetas del Fondo Monetario Internacional, pero además
sigue ajustando, sigue profundizando la recesión económica y sigue haciendo crecer la desocupación, con lo cual sigue destruyendo capacidad productiva. No le va a servir ni siquiera a los bonistas que tienen que cobrar la deuda. Sí, pido perdón al director que yo estaba mirando una placa que está de fondo, a ver si la podemos compartir. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque esto también es central. A ver, se vende una central térmica, en este caso Ensenada, tiene 2 compradores, YPF Luz y Pampa Energía de Marcelo Mindlin. Ustedes van a empezar a ver que el nombre de Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, también el nombre de Nicolás Caputo, se repite en el sector, porque ya son jugadores muy importantes de ese sector, es decir, han venido comprando activos del Estado durante los últimos años, y hoy cuando se hace una licitación son 2 números puestos, ¿no? Es decir, o es uno o es otro. Bueno, en este caso se vendió por 229 millones, esta es una, ahora vamos a ver la otra, esta es Central Térmica Ensenada, y ahí está la Central Térmica Brigadier López, la operación por 165 millones, fue comprada por un consorcio del cual forma parte Nicolás Caputo. Pero fíjate, y además me imagino que Bonadío va a citar al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Y armaron una causa con el dólar futuro, y ahora que dice el Fondo Monetario Internacional, armaron una causa del dólar futuro contra el gobierno anterior, este gobierno, el fondo, para decir que era operaciones contra el Estado argentino, el dólar futuro, y era que le dice el Fondo Monetario Internacional, le autoriza 3.600 millones de dólares poder hacerlo en operaciones dólar futuro. Ahora, el fondo da el permiso para todo, absolutamente, digamos, porque se le pidió, había un determinado límite para llevar a cabo el contrato de dólar futuro y se lo triplicó directamente a la Argentina. Acabamos de dar como información. Por eso lo que estamos diciendo es que está jugando, es escandaloso lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional en medio de una elección presidencial donde los argentinos tenemos que elegir, es una elección clave porque tenemos que elegir 2 modelos económicos en pugna, y el Fondo Monetario Internacional está jugando muy fuerte para sostener y para tratar de que Mauricio Macri, ¿a costa de qué? A costa de que estamos rifando las reservas del Banco Central, que son los préstamos del Fondo Monetario Internacional, ya nos van a bajar el 90% del préstamo del FMI, se lo va a bajar a este gobierno, después van a venir los vencimientos, la pregunta es dónde van a aparecer los dólares para pagarle no solo al Fondo Monetario Internacional, sino a los bonistas privados, que este gobierno también se sobreendeudó en los primeros 2 años, y el otro costo de mantener esta paz cambiaria son las tasas de interés cercanas al 60%. Bueno, eso te iba a preguntar, hay una paz cambiaria, hay una especie de veranito, ¿se puede extender esto? ¿El gobierno va a ser exitoso? Que se me entienda bien, exitoso en el sentido de que propone algo que a todas luces es relativamente irreal, es decir, que debajo está generando una erosión muy fuerte de la economía. Bueno, el Fondo Monetario Internacional le está dando toda la libertad y herramienta para hacerlo, pero el costo, repito, a futuro es altísimo, tanto en el corto como en el mediano plazo, tanto cuando se le acabe los dólares del FMI, bueno, ¿cómo va a sostener ese tipo de cambio? Lo cual uno prevé que se va a volver a una mega devaluación cuando no consiga los dólares del Fondo Monetario Internacional. Yo preveo que lo va a tratar de estirar lo máximo posible para que pasen las elecciones. Y el otro punto importante es la tasa de interés 60%, que es la tasa de interés más alta del mundo en términos nominales, con lo cual te genera, eso es, la contracara a eso es el 10.1% de desocupación de los trabajadores argentinos, volviendo a tasa de desempleo 2 dígitos como en la década del 90, y el tema de la profundización de la desindustrialización de la economía argentina, que ya no solo las pequeñas y medianas empresas están teniendo problemas, sino todos los días nos damos cuenta que las grandes empresas también están teniendo dificultades económicas en este modelo económico. Entonces una paz cambiaria ficticia, financiada con deuda del Fondo Monetario Internacional, a un costo de que después no vamos a tener los dólares para pagar la deuda que ellos mismos generaron, y además destruyendo la economía real y generando tasa de desempleo de 2 dígitos que lo está pagando tanto la clase trabajadora como la pequeña y mediana empresa que viven del mercado interno. Muy preocupante realmente. Santiago Franchina, muchísimas gracias. Gracias a vos, Julián. Muy amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.